es la manifestación del amor de Dios con cada uno de nosotros. El Señor me cambió como un poquitico los planes para lo que yo quería seguir enseñando el día de hoy y poder hablar algo, qué hacer o qué hacemos con lo que el Señor hizo con nosotros con la visita de David. Yo sé que el deseo, y quiero que ustedes lo sepan, el deseo que hay en el corazón cuando traemos ministerios proféticos a esta casa y para bendecir la iglesia en la ciudad, tiene que ver con que podamos nosotros también ver actuar ministerios sanos, ministerios equilibrados. Realmente hay mucha prevención con lo que es lo profético, mucha prevención con lo que es la profecía, porque a la final de eso se ha abusado mucho. Entonces, lo que ocurre es que cuando el Señor, en los moveres que ha tenido Dios en la iglesia, por todos los tiempos, en esos moveres que el Señor ha ido restaurando verdades y ha ido restaurando ministerios, uno de los ministerios, los últimos dos ministerios que el Señor ha ido restaurando es el ministerio apostólico y el ministerio profético. Pero cuando el Señor va restaurando a un ministerio, pues lo natural es que el enemigo quiere pervertir o tergiversar el sentido del llamado que el Señor está restaurando. Por eso se levantan, si me permiten usar el término, pseudoministerios, que lo que hacen realmente es traer confusión a la iglesia. Lo que hacen es desvirtuar lo que el Señor hace a través de esos llamados. Y pues, ¿qué es lo que ocurre? Lo más natural en nosotros como seres humanos es que cuando hay algo que de pronto no nos acomodamos a ello o no nos parece bien, nos mandamos o nos lanzamos hacia el otro extremo. ¿Sí? Entonces no quiere decir que porque los ministerios que se levanten, aún los ministerios pastorales, o por así decirlo, porque en algún momento hay pastores que se han levantado y han abusado del cuerpo de Cristo, hay pastores que se han abusado, pues no quiere decir que entonces el ministerio del pastor no es válido, no quiere decir que el llamado del pastor no sea válido. ¿Me comprenden? No me comprenden. Quédense sentados los que me comprenden. Ok, gracias. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo con el ministerio profético? Lo mismo, a llegar al punto de creer que no es de Dios que el ministerio profético, el ministerio apostólico se esté levantando. Por ejemplo, el ministerio apostólico. Porque algunos cambiaron, como decimos, algunos cambiaron la tarjeta. Y en vez de decirle, por ejemplo, bueno, yo no tengo tarjeta, gracias a Dios, pues no necesito una tarjeta que diga allí Henry Castellanos, pastor, Comunidad Cristiana de Fe, celular en blanco para que no lo molesten. No, mentiras. Ay, gracias. Yo estaba esperando el pocillo para hacer esto, esperen. Sientan envidia. Porque algunos han usado el título de apóstol, ojo, el título, para creer que es una posición mayor a los otros llamados. Entonces en algún momento se genera una resistencia hacia la función de ese llamado. Por eso siento que hablemos hoy un poquitico de qué hacer con una ministración profética. Cuando hablo de ministración es un servicio, ministrar es servir. ¿A qué vino David? ¿A qué trajo el Señor a David? Ahora, si nosotros nos damos cuenta, siempre el Señor usó a sus profetas para revelar y para traer el corazón de Él a su pueblo. Tengamos cuidado, yo los animo, tengamos cuidado con generar una prevención o una aversión
a los movimientos proféticos, porque realmente el Señor va a seguir hablando a través de sus profetas. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que no nos va a hablar a nosotros? No, sino que en algún momento es necesario esos moveres y esos llamados en medio de la iglesia. Ustedes ven allí que en Efesios capítulo 4 el Señor dice que ha dado ha llamado a unos a pastores, apóstoles, profetas, pastores, evangelistas y maestros, para edificación del cuerpo de Cristo. ¿Qué quiere decir eso? Que esos 5 moveres o esos 5 llamados o esos 5 dones o esos 5 servicios se tienen que manifestar en la iglesia para que la edificación del cuerpo de Cristo sea completa. Yo solo no puedo hacer la obra. Solo pastores no pueden hacer la obra, es necesario los otros llamados. Ahora, qué interesante que el Señor nos permitiera, por ejemplo, tener la manifestación de esos 5 llamados en medio de nosotros. En medio de nosotros. Así el cuerpo de Cristo será edificado completamente. Entonces, poniendo una introducción en eso, ¿qué hago yo o qué podemos hacer cuando el Señor nos ha ministrado a través de un mover profético? No solo el mover profético habla de palabra que alguien me dice a mí, el Señor te dice, no solo tiene que ver con eso. Vimos sanidades. Fue impresionante que cuando estuvimos en Duitama había una niña que no escuchaba por un oído, tenía un nivel de sordera alto. Y cuando se oró por la niña recuperó la audición en ese oído. ¡Wow! ¿Ese hombre tiene un poder? No, es Dios a través del hombre. Por eso me impactó mucho que las enseñanzas de David, ¿y por qué estoy haciendo todo esto? Comenzábamos la reunión con un versículo, ¿se acuerdan? ¿Cuál era el versículo? Se ríen los que no llegaron temprano. ¿Cuál es el versículo con el que comenzamos? Lucas 2:19. ¿Qué refiere Lucas 2:19? ¿Qué refiere a María? Cuando pasaron todas estas cosas, el Señor, a través de un ángel, le anuncia a María lo que el Señor va a hacer a través de ella. Cuando ya ellos salen de Nazaret, van a Belén, nace Jesús, reciben la visita de los pastores que vieron como un coro de ángeles en el cielo declaraba: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres, paz y buena voluntad para con los hombres. Y ellos van a mirar si realmente lo que los ángeles les habían dicho o la voz que venía del cielo les había dicho era cierto. Ellos van y miran que allí en el establo está Jesús, el bebé había nacido y están allí María y José. Y dice algo de María, dice que María todo lo guardaba en su corazón y meditaba en ello. Todo lo que el Señor estaba haciendo, ella lo guardaba en su corazón y meditaba en ello. ¿Qué es lo que el Señor quiere que hagamos cada uno de nosotros? Es más fácil meditar en las cosas que vemos, es más fácil meditar en las cosas que escuchamos a diario, es más fácil meditar en lo que dicen las noticias, es más fácil meditar en lo que dicen las redes sociales, a recordar lo que Dios hace con cada uno de nosotros, a recordar siempre sus palabras, a recordar sus declaraciones, a recordar lo que dice la Biblia, porque no solo es que Dios me hable si un hombre vino y me dijo así dice el Señor, no. Yo les he compartido que cuando yo quería saber del Señor si Él tenía hijos para nosotros, el Señor me habló y usó el Salmo 128 para poner en mi corazón y decirme: ustedes van a tener hijos. Entonces el Señor en algún momento te da una palabra, me da una palabra, un versículo se abre donde yo siento, donde yo percibo que el Señor me está hablando. ¿Qué es lo que anhela el Señor que hagamos? Que guardemos eso en nuestro corazón. Puede que en algún momento no lo comprendamos, no lo entendamos, eso es lo que vamos a hablar, pero que guardemos eso en nuestro corazón y lo meditemos, como que no perdamos de vista que Dios está obrando. Y eso produce
en nuestro espíritu y produce en nuestra vida espiritual, produce algo. Entonces yo te animo en esta mañana. Siempre me impactó, una vez tuve una conversación con la pastora Cintia, era pastora de la Comunidad Cristiana de Fe en Barranquilla. Ella ya partió a la presencia del Señor, esposa del pastor Harold. Y un día me encontré con ella, estábamos en uno de los avances a los que asistimos pastorales. Mientras esperábamos la salida, nos sentamos un momentico allí en la sala de espera del hotel y ella tenía un cuaderno. Yo ya se los había dicho, ella tenía un cuaderno y en ese cuaderno lo tenía escrito ciertas partes con fecha y todo, y tenía colores. Habían cosas que estaban subrayadas de un color, habían cosas que estaban subrayadas de otro color. Y yo le pregunté, pastora Cintia, ¿y ese cuaderno qué es? Dijo, ese es mi diario. Y me lo mostró. Esto es lo que el Señor me habla. Y yo, wow. Y me dijo, y este es como el quinto que tengo. ¿Quiénes tenemos un cuaderno? Yo bajo la mano. Yo tengo unos archivos en el computador. Y me decía, Henry, el verde, el color verde, y al lado de esas frases subrayadas con verde había una fecha. Decía, esto el Señor me lo dijo, una fecha en la que el Señor le habló, y en verde cuando ella vio que esa palabra se cumplió. Con otro color, lo que ella estaba sintiendo que ya el Señor estaba haciendo. ¿Qué era lo que ella estaba viendo? Primero, que Dios es un Dios real. Que Dios es un Dios real. Y segundo, que lo que Él dice, lo cumple. ¿Cuántas veces viene frustración a nuestra vida? ¿Cuántas viene incredulidad o duda? Porque de pronto el Señor nos ha hablado, no lo hemos guardado, no lo hemos meditado y pues por consiguiente se nos olvidó, se nos pasó. Y cuando el Señor lo hizo, cuando el Señor obró, pues seguimos de largo. Y muchas veces creemos que Dios no está haciendo. Entonces, ¿qué hacer con lo que el Señor nos dio hace 8 días? El Señor habló a unos, el Señor ministró en otros, el Señor sanó a unos, el Señor trajo libertad a otros, el Señor dio una dirección a unos, el Señor dio una declaración a otros. Ahora, si tú no recibiste nada directamente, no quiere decir que el Señor no haya hecho nada contigo. No quiere decir eso. Yo me acuerdo que cuando el pastor Mario traía ministerios proféticos a la congregación y yo sentía que alguna declaración o alguna palabra, yo decía, wow, eso lo quisiera para mí, yo de una vez la cogía y le decía, eso lo quiero para mí. Cuando el Señor hablaba algo sobre alguien, eso lo quiero para mí. Eso lo quiero que sea sembrado en mi vida, porque pues Dios no es un Dios egoísta, Dios es un Dios que quiere darnos a todos, y muchas veces lo que tenemos que aprender es a tener un corazón completamente abierto y recibir. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Bueno, primero tenemos que entender que el don de la profecía o el ministerio profético, ¿qué es lo profético? Aclarémoslo de una vez. ¿Qué es lo profético? Futuro, palabra revelada, verdad, promesa. ¿Saben qué es lo profético? Lo profético es saber lo que hay en el corazón de Dios y seguirlo. Eso es lo profético. Cuando se habla de un pueblo profético, es un pueblo profético que conoce su corazón y le sigue. Cuando hablaba la palabra de que Jesús, todo lo que veía hacer al Padre, eso hacía, eso es ser profético. Cuando vemos en su palabra, cuando vemos de pronto alguna declaración, cuando vemos alguna guía, algunas respuestas en su palabra y nosotros actuamos en obediencia a esa palabra, estamos siendo proféticos. Quiero que lo tengamos presente, porque no solo lo profético tiene que ver con que alguien venga y te diga, así dice el Señor.
Yo compartía con Jesús y Natalie, la pareja que estuvo, que yo me llevaba este fin de semana muchas cosas y el Señor a nosotros no nos habló. O sea, si ustedes miran, el Señor nunca oró particularmente por nos, o sea, hubo una palabra directa hacia Henry y Carolina, no. Pero sí quedaron muchas cosas sembradas en nuestro corazón. Quedaron muchas cosas sembradas. Y una que puede ser lógica, que puede ser natural, es que nosotros tenemos que aprender a volver de lo interno a lo externo. ¿Qué quiere decir esto? Aprender nuevamente a alimentar lo que está interiormente, que es nuestro espíritu, y permitir que lo espiritual sea lo que se manifieste en nuestra alma y en nuestro cuerpo. Nosotros generalmente lo hacemos al contrario. Nosotros generalmente primero buscamos alimentar nuestro cuerpo, alimentamos nuestra alma y creemos que así se va a alimentar nuestro espíritu, y no es así. Por eso es que hay muchas manifestaciones o hay muchas cosas que no las recibimos porque no se ajustan a nuestra mente, no se ajustan a lo que nosotros pensamos, no se ajustan a lo que nosotros creemos. Cuando viene eso generalmente a nuestra vida, estamos haciéndolo de manera contraria. ¿Qué fue lo primero que Dios hizo con el hombre cuando lo creó? Sopló aliento de vida. ¿Sí? El Zoé de Dios fue soplado en ese bulto de barro. Bueno, yo me imagino que ya estaba todo formadito. Pero en esa tierra, en ese barro que estaba ahí, el Señor sopló aliento de vida. Y solo cuando el aliento de vida de Dios tocó el hombre en forma de barro, fue que el hombre vivió. ¿Comprendemos? Solo el hombre vive si el aliento de vida de Dios está en el hombre. Solo el hombre vive si el aliento de Dios está en el hombre. Entonces, no me quiero desviar en ese sentido. ¿Qué es lo que hace lo profético en nosotros? ¿O cuál es qué es lo que usa el Señor a través del don profético o del ministerio profético? Bueno, según 1 Corintios 14:3, son instrumentos de edificación, exhortación y consolación. O sea, el Señor usa lo profético para edificarnos, para exhortarnos y para consolarnos. Los profetas pueden dar dirección, instrucción, corrección, motivación, impartición, y pueden tratar de pronto en algún momento temas más específicos de la vida de alguien, ¿cierto? Por eso es que no es de extrañarnos que la Biblia nos dice en 2 de Crónicas 20:20 que creamos en los profetas de Dios y seremos preparados. Quiero aquí hacer una pregunta. ¿Ustedes confían en nosotros? Sigamos adelante. No toquemos ese tema. Ustedes confían y todos. Se escuchó un. No, podrían estar por muchas otras razones. Vuelvo y pregunto tranquilos que no. ¿Cómo, Lorena? Oh, todo está grabado, ¿no? No. Ustedes confían en la dirección pastoral de Henry y Carolina. Hola, pero entonces no confían en Henry. No. ¿Por qué? Bueno, listo. Para no entrar en controversia, ¿no? Porque ya es que nuestra confianza no está en ustedes, nuestra confianza está en el Señor. Pero mi confianza en el Señor también va en confiar en las personas que Dios ha puesto, ¿cierto? Entonces volvemos al tema. ¿Así? Bueno, ¿ustedes confían en el alimento que Henry y Carolina les da? Ok. Sepan que nunca vamos a traer algo
que el Señor ponga en nuestro corazón, nunca lo vamos a traer que no venga de parte de Dios. Sépanlo. Cuando nosotros invitamos a una persona, nosotros les preguntamos a nuestros padres espirituales, le preguntamos a aquellos que los conocen. Una vez en algún momento íbamos a traer un siervo del Señor y alguien nos dijo, ojo, y nosotros quietos, porque no nos las sabemos todas. Entonces buscamos a los que de pronto han tenido, ya los han conocido. Entonces es esto con el propósito de entender que la Biblia quiere que creamos en los profetas de Dios. Entonces cuando tuvimos este tiempo, primero porque, como yo se los dije, nació en Dios, no nació en nosotros. Fue en Dios. La primera vez que David estuvo aquí, fue, creo, no me acuerdo si fue Natalia o Johanna la que nos dijo, David siente ir a Sogamoso, y nosotros no habíamos pensado en invitarlo. Pues yo les pregunté a ella, ¿ustedes lo conocen? ¿Ustedes cuál es su recomendación? Tengan completa libertad. Él ha ministrado en la congregación mamá de la Comunidad Cristiana de Fe, que es nuestra congregación madre, que es en Cali, y eso nos da la tranquilidad de quién es el hombre de Dios que está delante de nosotros. Entonces, por eso, Segunda de Crónicas 20:20 nos dice esto. Ahora, comprender que una de las mayores bendiciones de estos moveres es que permite que nosotros podamos ver a Dios en una forma más personal y real. Cuando Dios obra en mí a través de una persona, cuando yo siento algo diferente a través de una persona que viene del Señor, esto me hace comprender y me hace ver que primero Dios es real, segundo que Dios está cerca, que Dios es cercano a mí, que Dios se preocupa por mí, que Dios tiene cuidado de mí. Una persona que nada conoce de nosotros, una persona que no está en el diario vivir con nosotros, que sabe cómo es nuestro temperamento o nuestra personalidad, o sabe que de pronto tengamos alguna dolencia, y en algún momento empieza a declarar algo que nadie lo sabía, aun cuando estuvo orando por enfermedades hace 8 días. Hubo personas, el Señor le mostró aún cosas que esa persona no conocía. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir esto que Dios te conoce y Dios quiere que que comprendas y entiendas que Él está cerca de ti, que Él tiene cuidado de ti. Entonces allí es donde podemos, si lo anhelamos, adquirir un nuevo concepto de la realidad divina y de su cuidado íntimo con cada uno de nosotros. ¿Qué hace esto? Pues fortalece la fe, hace que el amor de Dios sea más real e imparte paz en lugar donde había ansiedad y temor. Que la ansiedad y el temor completamente se fueron, de pronto no, pero cuando yo siento que en algún momento el Señor obra a través de mí con alguien y me trae, por ejemplo, paz al corazón, bueno, puedo comprender, Dios es real y Dios quiere darme paz, y eso me da el ánimo para seguirlo buscando. Entonces también nos da una visión de lo que Dios desea hacer en nuestras vidas, activando la esperanza, la que ya hace que nosotros no tengamos vergüenza. Yo quiero aclarar que todo esto lo he tomado de un libro de un hombre que es reconocido por la Iglesia Mundial como el padre del mover profético en el mundo, que se llama Bill Hamon. Muchos ministerios proféticos lo reconocen a él como el padre. Una gran honra reconocerlo como el padre de ese mover ahora en el tiempo. Él ya partió a la presencia del Señor, pero hay un libro muy especial que nos da claridad, porque él nos lo habla a nosotros como hijos. Él lo escribe como hijos, y todo esto lo he tomado de allí, porque hay algo que hay en mi corazón, y se lo dije yo a David y se lo decía yo a ellos: yo quiero crecer en esa dimensión, quiero ir creciendo más en esa dimensión, en que el paso que voy a dar es un paso guiado por Dios. Ahora, Dios ha sido muy bueno, muy bueno, porque hasta donde nos ha traído, hasta donde nos ha llevado, ha sido Él. Se los he dicho, este lugar solo fue porque Él un día dijo: den el paso. Si Él no lo hubiera dicho, quedémonos quietos. Entonces,
Hay algunas cosas que vale la pena que hagamos. Hay algunas cosas que vale la pena que tengamos presentes para que lo que Dios hizo, lo que Dios obró, directa o indirectamente, cuando hablo indirectamente, puede que el Señor sencillamente nos haya hablado a través de la enseñanza. Directamente porque de pronto hubo una dirección de parte de Dios para orar por alguien en particular, pero indirectamente también las enseñanzas. Me sorprendió gratamente cómo el Señor, cada enseñanza tiene un hilo conductor y solo una, no es el hombre. Es en Cristo resucitado que nosotros caminamos, seguimos adelante y tenemos todo en nuestra vida. La plenitud viene de aquel que resucitó. Esa bendición de creer en alguien que, si alguien resucitó, no es alguien que está en una tumba muerto, sino realmente vive. Entonces, ¿qué hacer? ¿Cómo usar lo que Dios hizo en cada uno de nosotros, directa o indirectamente? Primero, lo primero que tenemos que hacer es escríbelo, léelo y medítalo. ¿Cómo lo hacía María? Escríbelo. Si el Señor te dijo algo, si el Señor hizo algo, pon la fecha del día en que el Señor obró en ti. De cualquier manera, escríbelo y medítalo. O si no, se te va a pasar. O si no, yo tengo un récord allí de todo de lo que el Señor nos ha dicho, nos ha declarado. Hay cosas que ya se cumplieron, hay cosas que están todavía por cumplirse, pero cuando yo vuelvo y lo leo, cuando yo vuelvo, mire lo que el Señor me dijo, eso me anima a seguir adelante. Pablo le dijo a Timoteo en 1 Timoteo 4, 14 y 15, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de manos del presbiterio. Practica estas cosas, ocúpate en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. En esta porción, Pablo le estaba recordando a Timoteo que él había recibido un don, que él había recibido un regalo, que él había recibido un favor inmerecido por medio de la profecía cuando estuvieron orando y ministrando por él. Además de decirle que no descuidara ese regalo que había en él, que no descuidara el regalo que Dios le había dado, Pablo también le dice que lo medite, para que todo lo que se había declarado en algún momento se manifestara y fuera de provecho. Cuando meditamos en lo que Dios nos dice, cuando meditamos en una enseñanza que ha llegado a nuestro corazón, en una palabra, estamos siendo apercibidos de lo que Dios está haciendo. Entonces no andamos como por el mundo, estamos siendo apercibidos. Ahora, ¿cómo podría Timoteo meditar en lo que había sido declarado si él no lo hubiera escrito? Debió tener un registro de eso para que pudiera meditar. Lucas 2:19 lo comentamos. María, esta versión dice, María atesoraba todas estas cosas y reflexionaba sobre ellas en su corazón. Realmente esto es una experiencia de vida. Es una experiencia de vida meditar y ver cuando Dios cumple su palabra. Otra ventaja de escribirlo, de leerlo, de meditarlo, es que nos revela la posibilidad de que lo que Dios hizo o lo que Dios nos habló pueda tener más de una dirección o pueda tener más de una interpretación. Muchas veces, por el momento en el que estamos, lo escuchamos de una forma. Si nuestro corazón haya llegado como haya llegado a nuestro corazón, podemos percibirlo de una u otra manera, cualquier palabra que el Señor nos haya dicho, y cuando lo meditamos, lo que el Señor hace es que nos va clarificando. Es como cuando recibimos una palabra. En algún momento podemos recibir una palabra, digo un versículo de la Biblia, y no lo comprendemos y no lo entendemos. ¿Qué es lo que debemos hacer? Meditémoslo. Y cuando lo meditamos, el Señor va clarificando. Entonces, cuando recibimos una palabra, es mejor escuchar atentamente y tener una actitud humilde, una actitud en oración, sin llegar a conclusiones. Hubo personas que me buscaron, Henry, no entendí, y nuestro consejo, y no nos pusimos de acuerdo con Carolina. Después Carolina también les dijo,
y no entendí, no sé qué es lo que el Señor me quiere decir. Tranquilo, tranquilo, guárdalo en tu corazón. Tranquila, escríbelo, no hay ningún problema. Medítalo en esto y que el Señor te vaya clarificando. El Señor te vaya clarificando. Entonces, lo que debemos hacer, el primer ejercicio es registrémoslo. Si no sabes, aquí todo fue grabado. Si quieres recibirlo, si quieres ver, todo fue grabado. Aún si quieres nuevamente meditar en lo que el Señor nos dio a través de la enseñanza de Dave, todo está grabado para que nuevamente, para que no dejemos perder lo que el Señor hizo. Entonces, lo primero que es escribirlo y meditarlo. Lo segundo es que esto viene a dar testimonio a nuestro espíritu. ¿Qué es testimonio a nuestro espíritu? Dice Romanos 8:16, de la misma manera que damos testimonio de que somos hijos de Dios, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. Por eso es que cuando hay una palabra, cuando hay una ministración, lo primero que debo hacer es juzgarla. Lo último que debo hacer es juzgarla. Porque estamos pasando el momento, o estamos pasando lo que el Señor está haciendo, lo estamos pasando a través de nuestra mente. Y nuestra mente puede, como lo decíamos al comienzo, puede creer, puede que no crea, puede que piense que eso ya no es de este tiempo, puede que piense muchas cosas. Y nunca se me va a olvidar lo que una vez Susanita nos enseñó. Hubo un mover del Espíritu Santo en una ciudad allí en la Florida, en Pensacola, donde la gente llegaba al parqueadero y solo llegando al parqueadero ya sentía la presencia del Señor. Ya el Espíritu Santo los tocaba. Y cuando ellos entraron, pues vieron las manifestaciones más inimaginables. Y ella ya iba a decir, uy, esto no es de Dios. Cuando sintió en su espíritu una voz que le dijo, se te permite observar, se te prohíbe juzgar. Porque por no entenderlo, puede que en algún momento juzgue algo que Dios sí está haciendo. Y lo que hago es endurecer mi corazón. Endurecer mi corazón. Si no lo entiendo, tranquilos. Tranquilos. Dios es un Dios de paz. Dios es un Dios de paz. Si no lo entiendo, si no lo comprendo, yo sé que muchas veces aún, según nuestro trasfondo, incomoda un poco. Tranquilos. Yo lo único que los animo es que no cierren el corazón, porque Dios está moviéndose. Dios está obrando. No cerremos el corazón. Por eso el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo que se movió a través de David, el Espíritu Santo que se movió a través de Jesús y a través de Natalie, es el mismo Espíritu Santo que está en mí. Es el mismo Espíritu Santo que está en nosotros. Entonces, si le permitimos al Espíritu Santo que confirme a nuestro corazón, allí es donde vamos a dar, ahí es donde se habla de que Él nos va a dar testimonio de que viene de Él. No pienses en que si no sientes tranquilidad, tú mismo tienes que discernir si lo estás juzgando desde tu mente, si lo estás juzgando desde tu voluntad, o si estás permitiendo que Dios sea el que hable a tu corazón. Hay cosas que de pronto, yo le pregunté a unas personas, ¿qué sintieron en el fondo? No, quedaron así. ¿Qué sintieron en el fondo de su corazón? Paz. Ok. Recíbanlo. Sí, recíbanlo. Entonces, ese es el testimonio, el mismo Espíritu que está en ellos. Nosotros, quiero dejar claro que nosotros podemos juzgar la profecía. No juzgamos al hombre que la está dando. Yo puedo juzgar un mover, una manifestación de parte del Señor, una palabra de parte del Señor. Pero ¿desde dónde la juzgo? La juzgo desde lo que dice la palabra de Dios. No la juzgo desde mi prevención, no la juzgo desde mi concepción de cómo Dios debería moverse. Es que Dios es un Dios me conoce. Yo le he escuchado a algunos, Dios me conoce y Dios debería hacerlo así. Y yo... Sí, Dios te conoce, por eso se mueve contrario a como tú crees que se debe mover. Porque Dios te conoce.
Entonces, primero, escríbelo, medítalo. En ese meditar y en ese escribirlo y leerlo, tú vas a empezar a sentir un testimonio en tu espíritu. En tu espíritu. Si sientes que algo no tiene que ver contigo, aún me gustó en el ejercicio, porque yo creo que esto tenemos que hacerlo más seguido, de aprender de lo que se llama como un protocolo profético. En el sentido, cuando tú sientas una palabra hacia alguien, cuando tú sientas un sentir, en vez de decir, el Señor me dice, dilo, yo percibo, yo siento que, y deberíamos terminar, esto ¿tiene sentido para ti? ¿Esto tiene sentido para tu vida? Porque puede que una persona va afinando, digámoslo así, como la sensibilidad, ¿no? La va afinando. En algún momento yo puedo estar sintiendo a alguien algo y no sé, y me le acerqué a Gabriel, y me le acerqué, y de pronto recaí en cuenta, y no, eso no era para Gabriel. Por eso Gabriel como que, no, eso no tiene sentido conmigo. Y hubo unas partes que en el tiempo que estuvimos veíamos, sí, esto sí tiene sentido conmigo. Entonces, no hay ningún problema, eso es dar testimonio. Tercero, cuando esto es afirmado, lo escribo, lo medito, lo leo, se afirma en mi corazón, tengo claridad, certeza de que Dios lo ha hecho en mí, pues peleo la buena batalla. Pablo le dijo a Timoteo que debía hacer más que meditar. Él le dijo que usara lo que se le declaró para batallar. En 1 Timoteo 1:18 dice, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Por ejemplo, los reyes de Judá, como David y Josafat, vencieron a sus enemigos basados en lo que Dios les dijo y ellos recibieron por parte de un profeta. Una palabra como la que recibió Josafat, la cual le dio la estrategia para la batalla, no solo obraría porque Dios lo había declarado, sino que también se llevaría a cabo, y esto es muy importante, para hacer exactamente y en el tiempo determinado lo que Dios había dicho. No solo es que Josafat recibió la palabra, sino que él actuó conforme a esa palabra en el tiempo de Dios, en el tiempo propicio del Señor. Entonces, cuando hay algo, el Señor de pronto habla algo a mí que tiene que ver con mi manera de ser, que tiene que ver con mi inseguridad, que tiene que ver con mi autosuficiencia, que de pronto tiene que ver con mi arrogancia, tiene que ver con mi orgullo, yo tomo eso que el Señor me dijo, tomo eso que el Señor habla a mi corazón, que dice que debo cambiarlo, y sobre eso batallo. Las victorias se ganan no en el pensamiento que tú tienes, el pensamiento bueno que tienes de ti mismo. Ten muy cuidado con la autosuperación, ten muy cuidado con la autoimagen, ten mucho cuidado con eso, porque lo que hace la autosuperación, lo que hace la autoimagen, lo que hace el yo, es ponerte a ti en el centro del asunto. Y tú no estás en el centro del asunto. Es Dios el que está en el centro del asunto. ¿Sí? Entonces, cuando yo batallo sobre lo que Dios dice de mí, allí es donde encuentro fuerza, fortaleza y victoria en lo que estoy peleando, en lo que Dios dice de mí. Dios, ¿qué te ha dicho? Tú puedes recibir una palabra donde Dios te dice que eres bueno, no se me ocurre alguna. Bueno, por ejemplo, no temas que yo estoy contigo, y tú siempre te has sentido solo. Sientes que la soledad te mata. Sientes que el Señor nunca está allá a tu lado. Pero si tú sentiste que esa palabra, ese versículo llegó a tu corazón, pelea los pensamientos que vienen a tu mente, pelea los sentimientos que provocan esos pensamientos, porque Dios te dijo que está contigo. Entonces no es esperar a sentirlo. Ay, ya me siento acompañado. No. ¿Dónde queda la fe entonces? La fe no es
la certeza de lo que espero, o sea que no ha llegado. La convicción de lo que no veo. Complementemos, si me permite de pronto el autor de Hebreos, complementemos un poquitico el versículo. La fe es la convicción, hablo de la convicción. No me confundan, por favor. No me confundan. La fe es la convicción de lo que no veo. La fe es de la convicción de lo que no siento. Ahí es donde yo les digo que estamos acostumbrados a discernir o a vivir la vida de afuera hacia adentro. Y así no funciona la vida cristiana. Así no funciona la vida de Dios. La vida de Dios funciona de adentro hacia afuera. Cuando tú entregaste tu vida a Cristo Jesús, ¿qué fue lo primero que cambió? No. Tú entregaste tu vida a Cristo, reconociste que Él es tu Salvador. ¿Qué fue lo primero que cambió? No. El espíritu. Porque tu espíritu que estaba muerto, ahora que vive. Por eso es necesario nacer de nuevo. Porque los que nacen del agua y del espíritu, como le hablaba Jesús a Nicodemo, ¿qué fue lo primero que cambió? Tu espíritu. Ya. Eres otro. Por eso Pablo le decía a la iglesia, creo que era la iglesia en Corinto, dice, ya somos nuevas criaturas. Cambió nuestro espíritu. Ya, nuestro espíritu pasó de las tinieblas a la luz. Nuestro espíritu pasó de la oscuridad, de la muerte a la vida. Ya, esa ya es una realidad. Nadie te la puede quitar. Así tú te sientas que eres un muerto viviente. Y hay muchos que tienen su espíritu vivo, pero viven como muertos vivientes. ¿Por qué? Porque no lo siento, porque es que no lo comprendo. No, deja que lo que fue hecho en tu espíritu por la palabra de Dios empiece a cambiar tus pensamientos. Por eso es que Pablo le decía a la iglesia en Éfeso que desvistiéndonos del viejo hombre. ¿Cuál es el viejo hombre? Nos acostumbramos a pensar, cuando estábamos sin el Señor, nos acostumbramos a pensar que necesitábamos de esto, que necesitábamos de aquello, nos acostumbramos a vivir necesitando otras cosas, y cuando realmente Dios no estaba por ningún lado. Ahora, ¿qué nos está diciendo la palabra? Desvístanse de eso. Cambien, renueven el pensamiento de su mente y vístanse del nuevo hombre. ¿Cuál es ese nuevo hombre del que me debo de vestir? El hombre que Él dice en la palabra de Dios. Tú eres amado, tú eres aceptado, has sido abandonado, pero ahora eres adoptado. Ya no eres huérfano, ahora eres hijo. Pero yo me sigo sintiendo como huérfano. Pero ya eres hijo. Pero es que siento que tengo que pelearla solo. Ya eres hijo, no tienes que pelear nada. Pero siento que es que el Señor no me cuida, no me provee. No, ya no tiene, no es que lo sientas. ¿Te ha faltado algo? ¿Te ha faltado algo? Y uno empieza a ver, no, entonces Dios sí ha tenido cuidado. Y ahí es cuando en mí lo que recibo, de lo que Dios dijo, lo recibo. Ahí empieza a transformar mi mente. Por eso también, si queremos cambiar nuestra manera de vivir, lo primero que tenemos que hacer es cambiar nuestra manera de pensar. ¿Y en qué debemos pensar? En todo lo bueno, todo lo justo, en todo en lo que hay virtud alguna. ¿Y en dónde hay virtud alguna? En la palabra de Dios. Haciendo ejercicios de meditación, leyendo libros de Og Mandino. No, eso no nos cambia nuestra manera de pensar. No. Cuando el salmista declaraba allí, encomienda a Jehová tu camino. Entonces, ¿qué debo hacer yo? Pues encomendarle al Señor mi camino. Y dice el salmista, confía en Él. Ahora ahí es donde tenemos que pensar, ¿confiamos en Dios? Porque muchas veces es un tema de desconfianza con el Señor mismo, que creo que tengo que peleármelas. Yo una vez le decía,
Y quiero con esto, bueno, voy a continuar de noche porque ya esto se fue para otro lado. Yo una vez hablaba con alguien y le decía, ¿qué es lo que sucede cuando una persona no tiene un hogar? No tiene un hogar, fue levantado solo, no tiene papá y mamá. ¿Qué sucede con esa persona? Pues aprende a luchar por sí misma. Son sus mismas reglas, son sus mismas normas. Nadie le enseñó ciertos parámetros, nadie le enseñó ciertos principios, sino sencillamente esa persona, pues por ejemplo, si es alguien que se levantó en la calle, pues ¿cuál es la filosofía que va a tener en su mente? La calle. ¿Cuál es la filosofía que va a actuar en sus emociones? La calle. Entonces, cuando esa persona viene a un hogar, cuando esa persona viene a tener familia, va a creer que tiene que seguir viviendo conforme a la calle. Pero es que no es que en la casa es muy diferente a la calle. Las reglas de la calle son muy diferentes a las reglas de la casa. Porque a la final en las reglas de la casa, en las reglas de la calle no había cuidado, no había dirección, no había cobijo. Y muchas veces eso nos sucede a quienes llegamos a quienes llegamos a encontrarnos nuevamente con el Señor. Sin Dios aprendimos a vivir la calle. A nuestra propia manera, a que nadie me ayuda, la autosuficiencia a las buenas o a las malas. La autosuficiencia pues me tocó guerrearla y me tocó pelearla, y así como fuera me la gané, y así como fuera lo que tengo lo merezco, y así como fuera así es la calle. Y cuando llegamos a la familia de Dios, póngale, es como cuando el que se va a casar, ¿no? Yo me casé a los 29 años, hace poquito. Y pues 29 años viviendo para mí, y ahora de la noche a la mañana me dicen que soy una sola carne con la otra persona y ya no vivo para mí, sino tengo que vivir para la otra. ¿Ustedes creen que no? Eso fue de la noche a la mañana. No, yo ya disfrutaba, ya disfrutaba compartir la cama con alguien. No, si eso yo siempre me arrunchaba en mis cobijas, ahora me las quitan. Me gustaba el desorden que había en mi habitación. No, ahora para no hacer sentir mal a la otra persona, pues tengo que poner todo en su lugar. Yo no estoy hablando de mí. Gracias a Dios soy ordenado, ¿cierto, nena? Lo mismo sucede. Fuimos educados sin Cristo. Sin Dios fuimos educados de una manera, nuestra mente se educó de una manera, nuestro corazón aprendió a sentir de una manera, y cuando llegamos al Señor creemos que Él tiene que ajustarse a nuestra forma de vivir, cuando lo que el Señor dice es que nosotros nos debemos ajustar a su forma de vida. Antes me la guerreaba, ahora Dios me dice, no estás solo, no te afanes. Tranquilo, descansa. Antes la luchaba, todo era para mí, y ahora el Señor dice, despréndete de eso. ¿Es fácil? No, no es fácil. No es fácil. Pero mientras yo permito que lo que Dios está haciendo en mi vida, lo medito, lo que ya pasó en mi interior, va a empezar. Eso fue lo que el Señor me dejó de este fin de semana en el corazón. Lo que ya pasó en mí interior, ya sucedió. Nada me lo puede quitar, nadie me lo puede robar. La manifestación del amor de Dios haciéndome que mi espíritu viva cuando antes estaba muerto. Antes quedaba yo a expensa de lo que sentía, antes quedaba yo a expensa de lo que vivía, antes quedaba yo a expensa de todo. ¿Está bien dicho expensa? Expensa, dícese de aquello que se expende. Antes quedaba yo expuesto, más bien, quedaba expuesto a lo que sentía. Y ahora en el Señor me dice, ya no estás expuesto a lo que sientes, porque tengo para ti
planes de bien y no planes de mal, porque recuerda que mi voluntad contigo es buena, agradable, perfecta. Te puedes sentir un miserable, pero en mí estás pleno. Te puedes sentir huérfano, pero en mí eres hijo. Te puedes sentir rechazado, pero yo te he aceptado. Ahora viene la pregunta: ¿con cuál de las dos te quieres quedar? Eso sí ya depende de ti. Ya el Señor me hizo hijo, pero me siento huérfano. Ahora pues tú decides con cuál te quieres quedar. Si te quieres quedar con la orfandad, yo prefiero lucharla y pelearla, que Él me dijo que soy su hijo amado. Y saben que Él me lo volvió a decir, porque hay una lucha en mi corazón en ese sentido. Y se los confieso. Y el Señor nuevamente me lo dice. Cuando el Señor se lo dijo a Jesús, cuando el Señor le dijo a Jesús, este es mi hijo amado, se lo dijo a Jesús antes de que hiciera un milagro, antes de que hiciera algo, porque el Señor le quería decir, el Padre le quería decir al Hijo, que Él era hijo no por lo que hacía. Él era hijo porque el Padre lo amaba como hijo. ¿Qué vida deseamos vivir? La vida que deseamos vivir la decidimos nosotros. Vivimos frustrados cuando aquí lo tenemos todo. Vivimos a veces, yo sé, obviamente está nuestra naturaleza, no es que de la noche, por eso vuelvo y digo, no es de la noche a la mañana en que nuevamente vamos a sentirnos plenos, no, eso como Jesús durmiendo en la barca, ya está la tempestad y uno, no. Pero Jesús confiaba en su Padre, podían las olas golpear la barca, los discípulos estaban desesperados y Jesús, ¿qué estaba enseñándole Jesús a los discípulos? Yo confío en mi Padre. Puede que esté todo alborotado afuera. Yo confío en mi Padre. ¿Y qué fue lo que les dijo a los discípulos cuando lo despertaron? ¿Cómo? Hombres de poca. ¿Saben que tenemos que reconocer que somos de poca fe? Dios no necesita hacer nada más, ya lo hizo. Por eso lo que pasó el fin de semana, el Señor no quiere que se pierda de tu corazón. Sea que hayas recibido, pues lo digo directa o indirectamente, pero no lo dejes perder. Cada palabra, cada enseñanza, un versículo que se te clavó, no lo dejes perder. Puede que en algún momento esa palabra sea el ancla, como lo dice también el libro hebreo, sea el ancla para tu vida. Como sucedió con nosotros, supuestamente no podíamos tener hijos, pero cuando el Señor dijo, tus hijos serán como plantas de olivo alrededor de tu mesa, de eso me aferré. Le dije a Carolina, no vamos a creer en lo que los médicos dijeron. Ahora creo en lo que Dios dice, tendremos plantas de olivo alrededor de nuestra mesa. Y se dio el milagro. Y se dio el milagro y el Señor nos dio hijos. Porque esa palabra, a pesar de lo que decían los demás, a pesar de lo que podía estar pasando en el cuerpo de Carolina, esa palabra fue un ancla que me animó a seguir adelante y a creerla y a verla, que eso era una realidad de Dios para nuestra vida como familia. Cierra los ojos un momento. Recuerda, ¿qué te ha dicho Dios? Algo. Puede ser por una oración, puede ser porque alguien te dijo algo. ¿Qué te ha dicho el Señor? Tráelo a tu mente. Aférrate a eso. Tú puedes creer que de pronto es poco. Aférrate a eso. Toma esa pequeña declaración, toma esa pequeña frase y pelea la buena batalla. Porque el anhelo del Padre es bendecirnos. El anhelo del Padre es que vivamos en plenitud.
plenitud. No es lo que tú sientes, no es lo que tus sentimientos te hacen creer de la realidad. No es lo que tu voluntad te hace creer de la realidad. Es lo que Dios dice de ti. Ahora así, todos así, todos así con la cabeza agachada. Si sientes que Dios nunca te ha dicho nada, no sé si soy atrevido a decir que si me puedes levantar la mano. Si sientes que Dios no te ha dicho nada. Quiere decir que a cada uno Dios nos ha dicho algo. Agárrate de ahí. O si no vas a quedar a la deriva de lo que sientes y de lo que piensas. Agárrate de ese pensamiento, de esa palabra que tú sentiste paz, que Dios afirmó a tu corazón. Puede que las circunstancias te estén dando otro mensaje. Pero si está esa palabra ahí, solo siento decirte que esa es la confirmación que Dios está contigo. Que Dios está contigo. Afirma nuestro corazón, Señor. Afírmanos en ti. No nos afirmes, no permitas que seamos afirmados en lo que pensamos. No permitas que seamos afirmados aún en lo bueno que creemos que debemos hacer. Afírmanos en ti. Esa es la vida construida en la roca. Que cuando venga la tormenta, que cuando vengan los vientos, que cuando venga la tempestad, no será movida. Puede que todo esté en un caos a nuestro alrededor. Puede que todo esté fuera de su lugar en nuestro alrededor. Pero tú hoy nos dices que lo que tú prometiste lo cumples. Tú hoy nos estás diciendo que lo que comenzaste lo terminarás. Y yo declaro esto en cada uno, Señor. Yo declaro esto en el corazón de cada uno. Que la obra que comenzaste será completada. Que como nos lo hablaste a través del Salmo 23, Señor, ciertamente el bien y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestra vida. Y en tu casa, Señor, moraremos por largos días. Que ese pensamiento, esa palabra que trajiste al corazón de cada uno, de lo que tú les has dicho, se convierta en un ancla. Se convierta en un ancla, Señor, que no permita que sus vidas queden a la deriva, sino antes, como lo dice tu palabra, renueva las fuerzas del cansado. Renueva las fuerzas del cansado. Si las circunstancias, la pesadez de cada situación, Señor, ha hecho que nuestras alas sean recogidas, extiende las alas de cada uno, Señor, y que volemos hacia tu propósito, y que volemos hacia lo que tú tienes para cada uno.
Rey. Bendigo cada corazón. Bendigo cada corazón. Declaro, Señor, que lo que el enemigo ha querido robar, ahora viene nuevamente de ti, restituido 7 veces más. Declaro, Padre Celestial, que lo que el enemigo ha querido hurtar, estás tú allí nuevamente protegiéndolo y guardándolo. Declaro, Señor, que si en algún momento lo que tú hiciste quedó en ruina, ahora crecen nuevos jardines por el poder de tu Espíritu Santo y en tu nombre, Cristo Jesús. Amén. Amén.